Lucho contra gigantes, la injusticia y el miedo a la ignorancia. Sabias palabras que incluyó Miguel de Cervantes en su famosísimo Quijote, en el que hoy vamos a apoyarnos para hablar del barrio de las letras desde el Museo de Historia de Madrid. ¿Qué vamos a aprender, qué vamos a encontrar hoy en nuestro cuarto de maravillas? Bueno, ya lo decían en el siglo XVI, en el barrio de Huertas hay más putas que puertas. Bueno, también escritores, ¿eh? Bueno, pues con Jesús Callejo y Carlos Canales hoy abrimos la puerta del barrio de las letras y de nuestro cuarto de maravillas. El barrio de las Letras de Madrid es una zona céntrica actualmente en la ciudad, llena de vida, llena de bares, llena de restaurantes, llena de gente, y durante siglos ha sido un hervidero cultural y literario en el cual sus vecinos no eran muy conscientes de dónde estaban metidos. ¿Desde cuándo se llama Barrio de las Letras esta zona de Madrid, Jesús? Pues desde el siglo XX, no hace tanto tiempo. No. Es verdad que se empezó a llamar Barrio de las Letras, Barrio de las Musas, Barrio de los Literatos, pero bueno, en definitiva era un lugar donde confluyeron desde el siglo XVI hasta el XIX muchísimos escritores y muchísimos enfrentamientos, porque entre ellos desde luego no se llevaban muy bien. Ilustre vecindario del Barrio de las Letras. Sí, eran Ilustres, no lo sabían que vivían en el barrio de las Letras, pero no importa, ya lo han descubierto ahora, donde estén, y la verdad es que sí, que se dio la circunstancia y la casualidad de que un número enorme de personas vinculadas a la historia de nuestra literatura vivieron en el mismo barrio, lo cual ha hecho que se le pueda dar esa denominación sin error. Para hablar sobre este barrio y su historia tenemos con nosotros a un escritor y profesor y amigo del programa, Miguel Salas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Antes de empezar, nos has traído algo para nuestro cuarto de maravillas. Sí, os he traído... Quizá los televidentes lo reconozcan, alguno lo tenga en su biblioteca. Es una amenaza de excomunión del Papa Pío V del siglo XVI, que amenaza con excomulgar a aquellos que roben libros de las bibliotecas de los monasterios y de otros edificios. Entonces lo he traído porque todos sabemos la rabia que da que te roben un libro. Por estar un libro y que no te lo devuelvan, ¿verdad? Esto ya en el siglo de oro andaba circulando por ahí y bueno, sobre todo para los monasterios, y ahora somos muchos los bibliófilos que los tenemos en nuestras estanterías para que a nadie se le vaya la mano. Aquí robar libros no los robamos, los leemos, los escribimos y los consultamos y los disfrutamos. Hablamos de este barrio de las letras que tiene su origen en un concepto también que es el del corral, el corral de comedias. Estoy pensando en el corral de la Pacheca, estoy pensando en el corral del Príncipe. Lo primero de todo, ¿qué eran los corrales? ¿A qué nos referimos? Los corrales eran los lugares donde se hacían este tipo de representaciones al aire libre, porque antes eran los cómicos de la legua donde, en fin, iban de pueblo en pueblo y hacían sus espectáculos donde podían, normalmente en la plaza mayor de cada pueblo, pero al final se dieron cuenta, en Madrid, claro, dice, hombre, vamos a dejar un lugar fijo para hacer nuestras representaciones teatrales. Como quien monta un teatro. Y los lugares eran patios o corrales. Entonces, bueno, pues esas corrales de comedias que un poco significaba el punto de encuentro donde la gente podía asistir a un espectáculo teatral, pero también de danza y musical, por poco dinero y en lugares muy específicos. Entonces, corrales eran porque eran auténticos corrales al aire libre y luego con una distribución determinada que tenían los corrales de comedia. En el siglo XVI, que cuando se empieza a popularizar, ojo, también en Inglaterra tenían sus corrales de comedia, el Teatro del Globo, por ejemplo, de Shakespeare, con la diferencia de que aquí sí podían intervenir las mujeres como actrices, allí no. Entonces, lo que hacen es representar sus obras de teatro no en cualquier lugar, sino que cada autor, incluso cada rey, tenía sus preferencias. Bueno, eso es parecido a hoy en día, que tienes tus lugares favoritos donde... En el siglo XVI había por lo menos 6 corrales de comedia. Los más famosos eran el Corral de la Pacheca, que sería el más antiguo, el Corral del Príncipe y luego el Corral de la Cruz, ¿no? Todos situados en lo que ahora mismo serían los alrededores de la Plaza de Santa Ana. Y por entonces había sus rivalidades porque si estrenabas en un lugar te hacían, en fin, un poco la vista gorda en el otro lugar, o incluso muchas veces la maldición, no podías estrenar en cualquier lugar. Entonces había rivalidades entre los distintos autores teatrales. Hablando de maldiciones, me están recordando una cosa importante, se nos ha olvidado poner en marcha el reloj. Vamos al reloj, Jesús. Y mientras, Carlos, cuéntanos, ¿tiene que ver el concepto de corral de comedias con el de la corrala en cuanto a edificio y lugar? Sí, porque la primera cuestión, para complementar lo que ha dicho Jesús, es que por primera vez se establece un lugar fijo para hacer representaciones, lo cual significa también el abrir paso a cosas como el estreno o como la asiduidad del público a un lugar donde sabes que se va a representar una determinada obra. Era un lugar cómodo para hacer una representación teatral porque era fácil montar y desmontar y al mismo tiempo tiene utilidad adicional. Y yo me imagino, Miguel, que era el lugar donde iba la gente guapa a dejarse ver. Iba la gente guapa a dejarse ver y también la gente fea. E incluso iban a ver las obras de teatro, no solamente a dejarse ver. Claro, las corralas eran centros muy dinámicos de la vida cultural y social de aquel momento. Entonces estaban dispuestas perfectamente para
bueno, reflejaban la sociedad estamental de la época, evidentemente, ¿no? El pueblo llano, pues la gente que pagaba menos entrada se quedaba de pie, ¿no? En el patio, y luego había otros lugares para la gente con más dinero, para en el gallinero, ¿tiene que ver? Bueno, estaban en las galerías, ¿verdad? Que era donde... Desde donde podías verlo, como ocurría actualmente un teatro de la ópera, exactamente igual. Es decir, los que están en la parte de arriba y los que están en la parte de abajo, la diferencia es que en la parte de abajo no había necesariamente sillas. Fue un invento posterior. Primero, porque había más gente, y segundo, porque aquí era un lugar muy animado, donde había todo tipo de... O sea, era un teatro participativo. Sí, por un lado es verdad que se callaban para escuchar la obra, pero también opinaban, mientras tanto estaban todos ahí. Había cierto... No, la distribución era baladí. Tú no te podías sentar o ponerte de pie en cualquier lugar. Abajo era para, en principio, los más modestos, los más humildes, los mosqueteros, que luego lo comentaremos, porque eran los que decidían el éxito o el fracaso de una obra. Luego, enfrente del escenario estaba lo que se llama la cazuela, que es donde iban las mujeres. Además, tenían un acceso privado para ellas, precisamente para eso, para que no hubiera tocamientos. Y para protegerlas, claro. Y cosas similares. Y luego los anfiteatros, donde estaban los hidalgos, los nobles, en fin, los que no querían mezclarse con el pueblo vulgo. Exacto. Y entonces, la distribución era clara. Una cosa muy importante es que estas corralas de comedias dependían de las cofradías religiosas. No dependía del ayuntamiento ni de ningún noble de turno. Las cofradías religiosas, en concreto de dos, de la Pasión y de la Soledad, que son los que alquilaban estos corrales o corralas de comedia a cambio, pues, de una remuneración. Y por lo tanto, también había que cuidar mucho los textos para que no fueran demasiado irreverentes, no fueran demasiado anticlericales, porque detrás estaba ni más ni menos que estas cofradías religiosas. Bueno, hay que tener en cuenta que aunque no lo hicieras allí, la iglesia estaba detrás de todo. Claro. Estamos hablando del siglo XVI, no puedes estar muy lejos a decir lo que te diera la gana. O sea, tampoco habéis hablado de la figura de los mosqueteros y has dicho, Jesús, que eran los que decidían el éxito o el fracaso de las obras. Los mosqueteros era el público masculino que se quedaba en el patio, generalmente de pie, aunque algunos se sentaban y demás, y es cierto que, pues, con su actitud, con su comportamiento, con los intercambios que a veces tenían directamente con los actores, decidían pues si aquella obra se podía considerar un éxito o un rotundo fracaso, como pasaba a veces, ¿no? Las mujeres estaban en la cazuela, debajo de la cazuela había, pues, lo que llamaríamos el bar y la lojería, que era donde se podían comprar, pues, algunas comidas y una bebida, por supuesto sin alcohol, porque la gente era brava. Ahí hay un truco que luego... Efectivamente, luego lo hablaremos. Estoy pensando que estaban allí todos escuchando la obra y bueno, interactuando con los actores. Que nuestro público de obras, porque estamos hablando de plural, es que el espectáculo era como podía durar 4 o 5 horas. Exacto, efectivamente, como llamarían antes en el cine de hace unos años el espectáculo doble. Claro, la sesión con el descanso, y la visita nuestro las palomitas, las pipas. Que estoy pensando que al público que está con nosotros en el Museo de Historia de Madrid no le voy a llamar público, voy a llamarles mosqueteros. Me parecen los primeros asistentes y los que deciden el éxito somos del modernos en el siglo XXI, eso entre los mosqueteros hay mujeres, cosa que no sucedía antes. Eso es, porque no había, has dicho antes que no había mujeres abajo, pero también las podía haber arriba. No, las mujeres estaban arriba. No, hablo del escenario. Exactamente. En el escenario sí podía haber. En el escenario sí, como actrices sí, efectivamente. Y de hecho hubo unas cuantas famosas como la Calderona, en fin, donde tenían también sus amoríos con nobles, con reyes, etcétera. Porque por entonces eran los influencers del momento. O sea, un buen actor, una buena actriz, pues desde luego marcaba un poco la moda y la forma también de decir ciertas expresiones. Entonces, por eso eran lugares de encuentro donde había de todo, es decir, casi eran mentideros en particular, donde se criticaba a determinados autores o donde se habla de asuntos políticos, entre obra y obra. Y luego, a partir de ahí, si la obra era buena, aplaudían, si era mala, pues... Eso. ¿Qué pasaba si una obra no gustaba? El infierno de la tierra. ¿Qué ocurría? Una guerra de hortalizas. A ver, describe el escenario, por favor, que nos hagamos una idea. Bueno, en el escenario de madera, una cierta altura para que todo el mundo lo pudiera ver, ¿no? Ajá. Ahí es donde intervenían actores y actrices representando normalmente una obra con los 3 elementos de tiempo que estableció, por cierto, Lope de Vega. Y entonces, ¿no gustaba la obra? Y si no gustaba la obra, normalmente en los turrones llevaban berzas podridas, tomates ya pasados de rosca, y todo eso se tiraba al escenario, lo cual a veces venía bien, porque los actores, igual que pasa ahora, también pasaba bastante hambre, entonces a veces recogían toda la pero también ten en cuenta porquería. que la longitud de lanzamiento no estaba muy precisa, con lo cual podía caer las filas primeras o las filas los lanzantes del fondo. Eso generaba ciertos problemas de orden público y altercados que hacía que las corralas de comedia fuera un lugar, ríete de los hooligans, era un lugar peligroso. Y ahí intervenían los corchetes, que sí, ¿quién eran los corchetes? Los corchetes. A ver, ¿qué es un corchete? Un corchete es una figura para escribir que, parecido al paréntesis, encierra. Encierra. Pues exacto, los corchetes eran la autoridad que trabajaba para la justicia. Y eran los encargados del orden público, lo que llamaríamos la policía, antidisturbios de la época. Y entonces los corchetes eran los que se encargaban de mantener el orden, de impedir que la gente entrara armada en la medida de lo posible. no muy armada por lo menos. Y como no había sistemas de detectores de metales como ahora, pues bueno, pues intentaban que no ocurrieran males mayores dentro de la representación del teatro. Cuidado, la gente no estaba tan loca, sabía que
se le podía prohibir si hubiera una alteración de orden público exagerada. Con lo cual más o menos se comportaban, incluso si había que matarse, se mataban fuera, sin grandes problemas. Que haya orden. Se me ocurre una cuestión, ¿los actores eran gente realmente conocida, eran estrellas de la época como ahora? Sí, hubo grandes estrellas de la época, que se ligan a Lope de Vega, que tuvo relaciones con algunas de ellas, ¿no? Sí, eran y al rey, a los nobles, ¿no? Eran gente de mucha fama, claro, porque quizás no seamos capaces de concebir lo importante que era el teatro en ese momento como artefacto cultural y social, ¿no? Es decir, era el modo de entretenimiento no solamente de las clases cultas, sino del pueblo llano, y entonces aquello se llenaba a rebosar, es decir, las corralas más importantes eran corralas con mucha capacidad de público y al día siguiente, no al día siguiente, en los entreactos estaba la gente ya comentando si había sido buena, si había sido mala, lo que se iba a decir al día siguiente en Madrid, es decir, que las comidillas eran inmediatas en el mismo momento de la obra, entonces era gente de mucha fama. Claro. Hablamos de corrales en el barrio de las Letras, Corral de la Pacheca, Corral del Príncipe, y hay más corrales tanto dentro como fuera que fueron muy conocidos. Y el Corral de la Cruz, que era también los tres corrales más conocidos. Es verdad que el de la Pacheca y el del Príncipe están en la misma calle, la calle del Príncipe, con lo cual al final uno pues acabó absorbiendo al otro, que por cierto es el actual Teatro Español, el que está en la Plaza Santa Ana, o sea que es el único que se ha conservado y se ha mantenido con todas las transformaciones. Sí. Está claro que la estética que hay ahora no tiene nada que ver con la estética del siglo XVI. Y el de la Cruz desapareció. Entonces el de la Cruz desapareció, que por cierto era el favorito de Lope de Vega y de otros que son los que estrenaban allí y son los que reciben este estipendio. Ojo, cuando se habla de comedias, pero si era un error en la expresión, incluso en el término, porque ahí se representaban también tragedias, autos sacramentales, lo que pasa, bueno, la comedia era un término genérico que servía para todo, ¿no? Y ahí es donde intervenían también Lope de Rueda, en fin, Quiñones de Benavente, tantos y tantos que son menos conocidos porque parece que siempre la fama se la lleva a los mismos. Y es donde también interviene Calderón de la Barca. De hecho, pues, se llama Siglo de Oro, y eso yo creo que es importante también resaltarlo, y no fue un siglo, fueron casi 2 siglos, porque realmente el Siglo de Oro empieza con la gramática de Nebrija en 1492 y termina con la muerte de Calderón de la Barca, que es en 1681, o sea que todo eso es el Siglo de Oro. Cuando muere, se ve ya que Calderón dijo, aquí se cierra el telón, este es el gran teatro del mundo, y se terminó. Detalle, la corte tenía cierta fuerza sobre todo lo que era el entorno, con lo cual había otro gran corral de comedias en Alcalá de Henares, que era importante porque estaba vinculado a la universidad, con lo cual, es decir, el mundo vinculado a la iglesia, por eso que eran Cisneros, que deja una gran herencia en la zona y que tenía también gran fama, pero que se encontraba al fin y al cabo cerca de Madrid. Todo esto hacía que realmente, y esto era verdad, o sea, si tú tenías éxito en un corral de comedias, eso aumentaba tu éxito como escritor y como tu capacidad de obtener mayores ingresos por el encargo de obras nuevas o por la capacidad de venderlas, porque ya existía una venta de obras y de libros. Y, por cierto, funcionaba bastante bien, era una cosa bastante bien organizada. Las librerías no eran exactamente igual que ahora, pero había tiendas ya especializadas, ya en el siglo XVII, especializadas en la venta de libros. Libros que a veces se podían pedir por encargo, lo cual era realmente moderno para la época. Claro, si comparo el Siglo de Oro con la movida madrileña del momento, en el sentido de un burbujeo literario, artístico, cultural, ¿voy en buena línea en ese? En buena línea, lo que pasa es que multiplicado por 1.000.000, es decir, no somos conscientes de la calidad literaria muchas veces del Siglo de Oro. Es que los poetas de cuarta fila hubieran sido poetas de primera fila en cualquier otra época. Claro, estamos hablando, por ejemplo, de Vélez de Guevara, que es un hombre que murió hasta cierto punto resentido porque creía que no había tenido el éxito que merecía, y es cierto, pero es que claro, estaba compitiendo con Lope de Vega, estaba compitiendo con Calderón de la Barca, estaba compitiendo con gente de una categoría... El Diablo Cojuelo, claro, una de las grandes obras del siglo de oro, porque tuvieron eco mundial, o sea, que son autores que no solamente han cambiado la historia de la literatura española, sino de la historia de la literatura europea. Es decir, el eco que tiene el Quijote o el eco que tiene Calderón en otros países es infinito. Aquí no le damos la importancia que han tenido después. El reinado de Felipe III es el momento de mayor influencia de la historia, de la cultura española en Europa y en el mundo. O sea, es decir, incluso en la moda. Es decir, hay un momento, el momento después de la gran tregua de la paz con Inglaterra en 1604 y la tregua con los holandeses, que el impacto que tiene la moda y la cultura española en Europa es tremendo, tremendo. Esto se ha ido perdiendo y olvidando porque luego le ocurrió a España en los siglos siguientes, pero realmente, bueno, es que se vendían muy bien las obras españolas en las regiones y naciones de nuestros enemigos, que era lo sorprendente. Hablando de cosas que se han olvidado, aquí en la mesa tenemos vasos de agua, pero habéis apuntado ya lo que se bebía en los corrales de comedia, que también es una bebida olvidada. La loja. Bueno, olvidada para mí no, que la hago. Bueno, tú no, porque... Pero cuéntanos, como productor, ¿qué es y vosotros la habéis bebido. ¿Qué es? Y hemos sobrevivido. A ver, había un problema de orden público en las corrales de comedia, porque, bueno, como he dicho, la gente ahí mantenía sus
sus ideas de un poco más violentamente que ahora. Entonces, como el mundo era un poco más brutal, había una zona en la Corrala de Comedia que se llama la lojería. La lojería es donde se podía beber y comer, o sea, ahí pedías tu pinchito. Como la barra del bar. Exacto, pero los corregidores de Madrid emitieron una serie de ordenanzas por las cuales prohibían las bebidas alcohólicas dentro de las corralas. A ver, el problema era el siguiente. Para que no fueran más agresivos. Los puntos de venta de bebidas de la época, cuando te ibas caminando hacia la corrala para la obra de teatro, nada te impedía que entras a una taberna y te cogieras y te pusieras de vino hasta aquí. Pero allí limitaban por lo menos el tipo de bebida. Y la idea era utilizar una bebida castellana tradicional que no llevara alcohol. ¿Para qué? Para que no te cogieras una menopea monumental. Y la idea era hacer aloja. La aloja es una cerveza sin grano y sin fermentación. Es decir, de hecho, una cerveza de miel es una bebida de miel, es un hidromiel. Un hidromiel que en principio, tal y como se concebía, no llevaba fermentación. Te iba a decir que cuidado con el hidromiel que sube. Fermentaba. Vale, claro. Lo sabía todo el mundo que se mezclaba con o sea vino, que sí, o sea se dejaba fermentar. Entonces, claro, la idea era cómo tú pasabas el control. El contrabando ahí. No, claro, metían dentro de las botellas y las garrafas, pues había algunas que estaban fermentadas y otras que no. Tú sacabas una ahí. No, mire, no tengo, señor Corchete, no lleva nada. Luego llevabas una fermentada, la habían mezclado con vino. Luego esto se especiaba y era una cosa absolutamente brutal. Claro, que básicamente tenía agua, miel, canela y otras cuantas especias y de vez en cuando un poco de vino. Tenemos en la mesa un tintero y yo, para hablar de salseo, voy a coger la pluma, voy a coger para hablar de los diferentes enfrentamientos que fueron sucediéndose entre escritores a lo largo de los siglos. Primero de ellos, ya por época, ¿Lope de Vega contra Cervantes es buen enfrentamiento? Maravilloso, de los mejores. Además empezó con admiración y degeneró, como muchas veces pasa. Vamos a hacer debate. Uno a favor de Lope de Vega, otro a favor de Cervantes. ¿Quién coge quién? Venga, Yo me quedo con Lope de Vega. Tú con Lope de Vega. ¿Por qué Lope de Vega? Hombre, porque era el Latin lover del momento. Era el que más escribía, el que más amantes tenía, el que más predicamento tenía, el que más carisma tenía. A ver, escribió más de 1.500 obras de teatro, solo se han conservado unas 450, 60. Escribió casi 3.000 poemas, autosacramentales escribió también unos cuantos. Es decir, que era una persona muy conocida, muy respetada y muy temida, porque era mejor tenerle como amigo. Y por lo tanto, Lope de Vega tuvo esos encontronazos no solo con Cervantes. Cervantes era un poco todo lo contrario, era un poco apocado, era un poco tartaja. Tuvo también unos antecedentes, un pasado un poco complicado. En fin, el que estuviera 5 años preso en Argel pues no le ayudó demasiado. El que estuviera manco, ¿no? Pues gracias a lo de la batalla de Lepanto, pues tampoco le ayudaba demasiado. El que fuera recaudador de impuestos tampoco le ayudaba demasiado. Claro, yo te iba a decir que Cervantes es curioso porque es que el pobre había sido recaudador de impuestos, lo cual se ha visto mal toda la vida. Entonces no creo que es una novedad, por lo que sea. Vaya usted a saber por qué. Entonces, el caso es que las desgracias de Cervantes en su vida, porque él utilizaba mucho lo de Lepanto, es verdad, como una especie de elemento de honor y de símbolo. Como un veterano de guerra, claro. Es decir, que estaba en Lepanto, eso era una cosa impactante en toda Europa y en España también. Pero él tiene mala suerte porque hace una novela de tipo pastoril, de tipo historia. Sí, hace la Galatea. Exacto. Hace la Galatea y que no funciona. En cambio, como Lope de Vega no pagaba de pegar. Pero Lope de Vega hace la Arcadia, es otra novela pastoril y funciona, y tiene éxito. Y a partir de ahí empieza el pique, ¿no? Porque yo escribo mejor que tú. Claro, antes de empezar el pique, ellos se llevaban bien al principio, ¿no? Cuando eran unos jóvenes independientes prometedores, ¿no? La Galatea, Cervantes habla bien de Lope de Vega, lo alaba. Y ya después, ya en el siglo XVII, en las novelas ejemplares se habla fatal de él. Es decir, ya ha habido un cambio, en la segunda mitad del XVI al XVII, ha habido pues, un montón de celos, de rencores. Cervantes tuvo una vida complicadísima. O sea, hay que entender que pues ya de jovencito, le pega un espadazo a otro señor, se va a Italia, después se va a Lepanto, 4 años después de Lepanto lo secuestran, se va a Argel, porque lo cogen los berberiscos, llega aquí, tiene una vida de pobreza, nadie le apoya. Sin embargo, Lope de Vega tenía enormes apoyos en la corte, ¿no? A pesar de que todos eran conscientes del exitazo que tiene el Quijote. Claro. Porque el Quijote se convierte en una obra inmediatamente en el mundo entero. Desde el primer momento. Al Quijote, el problema es que también le da por hacer obras de teatro, claro. Se está metiendo en el terreno de Lope de Vega. Tú escribes novelas que yo me quedo ya le gana con la novela pastoril, ¿no? Que ya tiene mucho más éxito, vende mucho más, pero claro, se mete en teatro. Entonces, ve exactamente que Cervantes no puede competir y a partir de ahí se empiezan a tirar pullas con estos libelos, estos panfletos que se utilizaban en aquella época precisamente para desacreditar a alguien. De hecho, Lope de Vega lo hacía con sus amantes. Cuando ya no estaban en su catre, pues automáticamente las desprestigiaba con nombres falsos y con seudónimo, pero directamente las arrojaba un poco dentro del mundo del cotilleo y del salseo. Porque Lope de Vega no era solo un escritor prolífico, sino un gran amante, ¿no? 15 hijos, que se sepa. ¿Cómo?
Que se Sí, sepa. que se 15 sepa. hijos que se sepa. Entre legítimos y Y legítimos. mujeres ni se sabe. Estuvo casado 2 veces, tuvo dos mujeres oficiales, 6 amantes y 14 hijos ilegítimos. Bueno, 14 hijos en total, entre los legítimos y ilegítimos. De los que se tenga constancia, ¿no? O sea que posiblemente tuvo mucho más. Lo curioso de todo esto es que él tuvo una vida tan pecaminosa que al final se hace sacerdote. Sí. Y O sea, aún- como para redimirse. Es la búsqueda de la buena Sí, muerte, sí, es sí, una historia para- a ver, española de la Claro, época no, muy no, complicada. ya, si voy a morir con honor Pero y con ojo, estilo, sí, claro. pero ojo que aun siendo sacerdote tuvo amante. Ah, sí. a Marta de Nevares. Pero no paraba. Efectivamente. Pues se ve que no podía parar. Que no Es sabía decir, parar. Claro. La naturaleza, la achacaba a la naturaleza. naturaleza Y humana. mientras tanto debilidad Cervantes humana. pasando penurias, ¿no? Todo el Entre rato. Rosario y Rosario, pues... Ya. Luego lo que ha ocurrido, que no deja de ser curioso, es la inversión de nombres que se da en el barrio. O sea, Eso para es. cualquiera pueda verlo. Eso Que es. no deja de ser gracioso que el convento de las Trinidades Descalzas, donde está enterrado Cervantes, está la calle Lope de Vega. Sí. Y luego al revés, que la calle Cervantes es donde está la casa de Lope de Vega. Entonces, te quiero decir que las dos calles tienen una relación con Lope de Vega y Cervantes, lo que pasa que a la hora de poner Se en les el ha dado la callejero vuelta. el nombre, pues bueno, Porque- decidieron que eso era lo más adecuado. Tengo entendido que Cervantes pidió enterrarse en las Trinitarias, pero claro, si le llegan a decir que esa calle se va a llamar Lope de Vega No, le da después, algo, igual se lo le da piensa algo 2 veces. A Lope de Vega, o sea, que de algo, no Cervantes. Le da algo seguro. No, además, Lope de Vega era consciente de su éxito plenamente. O sea, plenamente. Sabía que era una de las personas más famosas de España y de Europa. Y era plenamente. Es decir, es como ahora mismo un superactor de hiperfama, un gran rockero. Entonces, como él lo sabía, sabía también que Cervantes, aunque estaba teniendo éxito, era una persona de menor impacto en la sociedad madrileña de la época. ¿Y si Lope de Vega se llega a enterar de que su casa va a estar en la calle Cervantes? Bueno, pues se hubiera enfadado bastante. De No, todas pues me maneras, imagino. a Lope de Vega lo que le sienta como una patada en el hígado es el éxito del Quijote, que de repente se convierte en una sí que obra le de supera, enorme claro, trascendencia en toda Europa. claro. Es decir, estamos hablando de que la influencia del Quijote en la novela inglesa, la novela francesa, la novela de toda Europa, bueno, es que se inventa la novela moderna. Freud aprendió español para poder leer el Quijote en lengua original. Es decir, indiscutiblemente para los rusos, para los todo el Quijote es una de las novelas más importantes de la historia. Que no se entere Lope de Vega que en nuestra Claro, mesa está el Quijote efectivamente, en en una de sus obras. Vamos Podríamos a- poner las 500. Pero te quiero preguntar una cosa porque vamos a seguir avanzando hacia el mundo del cotilleo, con la loja o sin la loja. Había una figura muy importante en el barrio de las letras que era la del mentidero. Y hoy quiero que convirtamos esto en un mentidero. ¿Qué era el eso? mentidero representantes. ¿Qué Pues es? esa es donde se juntaban los representantes, donde iban los escritores a ver si les colaban alguna obra, los que estaban empezando, porque los que ya tenían un respaldo de su Esos su ya iban éxito, por la evidentemente ya estaban contratados. Hay de que esta tener en cuenta que manera. muchos impresores eran editores. Es decir, el impresor era el que al mismo tiempo editaba. Entonces, ganarte el favor de los intermediarios que sabían el tipo de venta o la capacidad de influir en la iglesia para poder conseguir una buena representación, un estreno, era fundamental. Y además eran lugares de cotilleo. De cotilleo, que se sabía todo, claro, evidentemente, todas las cositas, el Este no salseo sé de la qué, este época, salía con la este salía con la otra, otra, este ha tenido un hijo con la de más allá, se decían frases dolorosísimas unos a los otros, a veces se encontraban en la calle de camino al mentidero y se insultaban, dicen que una vez, pues Quevedo y Góngora, de los que hablaremos, se llamaron de todo, es decir, que siempre el ingenio estaba tan afilado como la espada. Es que hay Bueno, que gente pensar que escribía muy bien, claro, claro, hay que que tenía pensar que todos ingenio. estos escritores cumplen a rajatabla el mito de la espada y la pluma, ¿no? Es decir, que eran todos, pues fíjate, Cervantes, o sea, todos combaten en batallas. Cervantes se tiene que ir a Italia porque le pega un espadazo a uno, Quevedo mata a otro. Lope de Vega está en la armada invencible. Lope de Vega se supone que va a la armada invencible. O sea, que era gente toda muy brava. Pues O sea, vamos a hacer una cosa. que era peligroso meterse con ellos. Vamos a pasar adelante con otro salseo, con otro duelo. Góngora contra Quevedo también fue intenso. Maravilloso también, claro. O sea, este fue además una vez que tuvieron que agarrar a Quevedo para que no sacara la espada, que Quevedo cuando sacaba la espada Ahora pinchaba. va a contar- Pues yo espero que Jesús y Carlos no saquen espada porque les voy a pedir también que elijan cada uno. ¿Con quién te quedas tú, Jesús? ¿Cuál de los dos? Hombre, con Quevedo, otra vez, el más carismático de los dos, evidentemente. ¿Y tú te quedas con Tomando Góngora? Góngora, Claro. que voy a defender a ¿Qué le vamos a Góngora hacer? más ferozmente porque estaba acosado permanentemente por Quevedo. Dice, bueno, si es que Góngora también le atacaba mucho y le insultaba. Sí, pero como todo el mundo sabía que era más peligroso Quevedo, es decir, en el fondo Góngora estaba siempre a la defensiva. Claro, pobre, pero estaba se ahí. insultaban con estilo, se insultaban escribiéndose además Estaban cosas... con ingenio. Claro. A ver, hay que Pero reconocer, estilo, bueno, sí, exacto. había dos estilos literarios en ese momento, ¿vale? Cada uno representaba un estilo. El caso de Quevedo era los conceptistas que llamaban, que eran un estilo como mucho más ligero, mucho más directo, mucho más amable, por decirlo así, y luego estaban los culteranos, que era el de Góngora, que utilizaba mucho las hipérboles, las metáforas, pero era más difícil de Un digerir. detalle, que de leer. hecho, hay palabras de Góngora que hay discusión entre los especialistas en literatura sobre qué quería decir. Bueno, vamos a poner Porque para era para tan muestra un complicado. botón. Bueno, Tenemos un par de ejemplos. Empieza tú si pero quieres. no de con- insultos, claro, como tiene que ser. ¿Cómo le trataba Fíjate, Góngora a esto dice Quevedo? Góngora a Quevedo. Anacreón de español no hay quien os tope. Que no diga con mucha cortesía que ya que vuestros pies son de elegía,
que vuestras suavidades son de arrope. Que la ha puesto a caldo, supongo. Está diciendo ¿no? básicamente que es cojo, está diciendo básicamente que bebe, está diciendo básicamente que es un desastre en la elegancia, en el estilo y en la forma. Qué maravilla. Que ojo que Góngora era culturanista, pero tenía una capacidad también de crear poesía popular, el ande medio caliente y todas estas cosas, y hay un momento que le llama con mucha gracia a Quevedo hombre de bigote en la rodilla, porque era un señor bajito, ¿no? Entonces, o sea, que eran bastante puñeteros. Y luego Góngora, Quevedo le estaba todo el rato... Claro, en fin, ¿Qué le decía? Eso que Góngora era capellán, o sea, que en fin, tenía Eso le salvó la vida, probablemente. Bueno, eso le Pero salvó no se la lo vida. broma. bueno, no es ninguna broma, claro. Otro que acabó en la iglesia, sí. Defiende el honor Góngora, literario. Quevedo era mucho más sagaz y mucho más mordaz. Y Góngora, y Quevedo le dirige directo, estos versos a Góngora. Yo te untaré mis obras con tocino, porque no me las muerdas con gorilla. Perro de los ingenios de Castilla, dos tompullas, cual mozo de camino. O sea que La también está excusa de poniendo- judaizante, de judío. Claro, al como decirlo la del nariz, tocino. como era su nombre la nariz pegado, ¿no? Es decir, dice, si unto mis obras de tocino, no las vas a morder porque eres judío, porque el tocino era cerdo, claro. El peor Entonces, insulto que podías dedicar en aquella época era llamarle a alguien judío. O sea que iba por todas, a la yugular. Iba por todas. Entonces, el decir eso, que los versos untados de tocino, le está indicando ya claramente pues, un poco sus orígenes judaizantes, que no los tenía, pero daba igual. Pero eso era lo peor, la peor puya que tú le podías lanzar a un adversario. Que yo me imagino que en los mentideros eso estaría a la orden del día, que es lo que se ha dicho uno a otro. que es lo que claro, pasa. tú imagínate, pero si es que no se podían encontrar por la calle, porque se llamaban de todo. Góngora estaba todo el rato resaltando lo tosco que era Quevedo, que era un tipo bebedor, que era un pendenciero, que andaba sacando la espada cada minuto. Era famoso que, por ejemplo, orinaba por la calle con mucha frecuencia cuando volvía borracho a casa, en la calle del Codo, por ejemplo, o en la puerta de la calle de la casa de Góngora, se Así decía, le- ¿no? Sí, Ya claro. que paso por allí, Sí, regalito. allí dejaba su regalo. Muy bien. Entonces, Quevedo era muy provocador porque sabía que era muy buena espada. Entonces, era un señor que, a pesar de ser cojo, se movía con mucha soltura y no fallaba. Cuidado con meterse con él. Tenía apodo Quevedo por parte de Góngora con lo de beber también, ¿no? Francisco Claro, de bueno, sí, Quevedo. pero es lo que acabo de citar, le decía que era un borrachín, yo un guioní, pues, además es que lo era. Francisco de Quevedo. Quevedo, y lo hacía constantemente, pero es curioso porque lo de orinar en la puerta era muy habitual entre ellos. Sí, o sea, claro. directamente lo hacían en la calle. O sea, entonces, como hacían en la calle, te pasas por ahí. Pues ya que estoy, Pero hombre, si lo haces en la calle de casa, pues mejor. ¿dónde hay un baño público? Por la puerta de su Góngora, casa. que era un hombre que tenía ínfulas, que quería codearse con la gente más noble, más refinada, entonces él evitaba ese tipo de ambientes y Vestía Quevedo, mejor, claro, tenía y Quevedo, más que dinero. era de una familia, y Quevedo, siendo una persona de cierta, ¿no? de cierto nivel, porque venía de una buena familia, era un tipo tabernario y violento. De hecho, Góngora fue inquilino de Quevedo, ya que hablamos de casas y de estatus económico. Esa fue buena. Pues hay varias versiones, pero el caso es que Góngora, que lo pasó peor que Quevedo, bueno, Quevedo tampoco tuvo temporadas muy malas, pero Góngora lo pasó mal con el dinero, ¿no? Hubo un momento que no podía pagar la casa que se había comprado, con esfuerzo, ¿no? Porque además, y Quevedo se la compró para desahuciarle después. Y dicen, La desgongorizó. la desgongorizó, dicen que al salir dijo, por fin he desahuciado a la poesía, ¿no? Con muy mala baba. Aunque hay otras versiones que dicen que le hizo pagar alquiler durante un montón de tiempo, ¿no? O sea, pero bueno, es verdad Fíjate que qué bueno lo del rito, desgongorizar. desgongorizar, sí. Y como unos versos, ¿no?, de Garcilaso también un poco pues para purificar el ambiente, porque él pensaba que había quedado infectado con la presencia de Góngora, de Gongorilla, como le llamaba. Gongorilla, sí. Es curioso porque eso ocurre en el año 1625, Góngora por entonces ya estaba, en fin, con unas capacidades cognitivas un poco deterioradas, él se va a Córdoba, que es un poco su ciudad natal, y 2 años después muere. Es decir, que fue bastante cruel porque las condiciones físicas y mentales que tenía Góngora en aquel momento no se prestaban para lo que hizo realmente Quevedo, que lo hizo con bastante saña. Es verdad que luego Quevedo al final acaba preso también en León. Es cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo, cada uno tenía lo suyo. Pero sí que fue un acto bastante cruel, por eso, porque al primer impago es cuando le desahucia directamente, le echa a la calle, sabiendo que no tenía dónde caerse muerto porque sus prebendas económicas como capellán pues no llegaban para alquilar otro piso. Casas y lugares que hoy en día seguimos encontrando en el barrio de las Letras. Podemos ir a dar una vuelta, a recorrer sus calles y a vivir esos enfrentamientos. Levanto mi pluma para dar paso al tercero de los piques. Lope de Vega contra... Lope de Vega, perdón. Valle Inclán contra Echegaray. Este es mi favorito. ¿Es el que más te gusta? Es mi favorito. Es que soy muy de Valle Inclán. Hemos saltado mucho en el tiempo. Hemos saltado unos cuantos siglos en el tiempo. Pero aquel Madrid, así un poco salvando las distancias, pero un poco de tabernario, de noches largas y, Con grandes ventajas. y vasos porque profundos, se ha existía iniciado todavía. ya toda la época moderna de lo Claro. que es la taberna madrileña, que nace en el 19, que es un heredero de los cafés, porque los cafés que nacen en el 17 nacen como algo más refinado
y elegante. Entonces, aunque es verdad que se convierten en lugares, bueno, pues de cotilleo, donde quedas a hablar, bueno, tenía un toque ahí francesillo, más elegante. En cambio, la auténtica taberna tradicional española, donde tiene el boom, es el siglo XIX. Y ahí es donde se Cuando gesta todo nace esto. la taberna actual madrileña de Pro. Y ahí se nacen los odios. No, odios como este. Valle Inclán Jesús, personajazo, de los pies a la cabeza. Sí, lo era. A ver, primero por su aspecto físico. Ten en cuenta que era una persona muy delgada, con una barba muy larga, muy de chivo, blanca, muy espigado, con unas gafas ahí de unos pasta, quevedos, muy redonditas, con unos quevedos. Qué bonito. Y aparte, pues un carácter endemoniado, ¿no? Una persona que tenía, pues, en fin, un pronto, muy rápido de saltar y un genio con mal genio. Y eso evidentemente no gustaba, no se callaba nada, él iba de sincero por la vida, es verdad que le había pasado canutas en su juventud, pasó mucha hambre, entonces en Madrid pues ve un poco las oportunidades, pues eso, lo que veía cualquiera, para estrenar sus obras de teatro y que sus novelas tuvieran un cierto éxito. Y se empieza a dar cuenta de que hay, pues eso, muchos piques, y él dice, pues para piques, yo. Aquí vengo. Y entonces él Porque tiene... además él era especialmente hiriente también con sus formas de expresarse y de Sí, atacar. de hecho, a ver, él es el creador del esperpento, no lo olvidemos. Entonces, Luces de Bohemia, por ejemplo, que posiblemente sea su obra más conocida, ahí el esperpento Está lleno de detallitos a la orden del día. Y entonces él, por una parte, conoce muy bien el lenguaje barrio bajero, pero por otra parte también conoce muy bien la literatura, sabe cómo se escribe y sabe que hay gente que está dentro del mundo de la literatura, pero que según él no debería estar con el boato que tenía. Por ejemplo, Echegaray. Por ejemplo, Echegaray. Que Echegaray, si no me equivoco, era una persona más, no sé si decir más culta, ¿no? Pero más un doctor. Ahora, fue ministro de Hacienda y de Fomento, o sea, que imagínate. Ministro de la época. Estamos hablando de uno de los matemáticos más portentosos de la historia de España. Muy bueno. Vale. Era una persona que lo sabía todo de matemáticas y, por supuesto, pues todo lo que tuviera que ver con las ciencias, pero también se metió en el mundo de las humanidades, se metió a escribir obras de teatro. De hecho, él escribió hasta 67 obras de teatro que nadie es capaz de recitar ni una sola de los títulos, porque pasó totalmente desapercibido. Y eso Valle Inclán. Claro, no le y lo gustaba. peor que le pudo ocurrir a Echegaray fue darle el Premio Nobel de Literatura. Claro, recibió el Nobel, sí. Claro, entonces, al darle el Premio Nobel de Literatura, creo que en 1904, a partir de ahí fue lo peor que le ocurrió. ¿Por qué? Porque todo lo que, en fin, lo que eran los escritores más de vanguardia, los más conocidos, porque, a ver, Echegaray era un tío conocido dentro del mundo de las finanzas, dentro del mundo del funcionariado y como buen político que era, pero dentro del mundo de la literatura se le consideraba Pero exactamente. no iba a las tabernas que acaba de decir Miguel. No, era un hombre de bien, era un hombre de bien. Claro. De hecho, una de las frases hirientes que lanzó Valle Inclán contra Echegaray fue que a Echegaray le hicieron ministro para dejar de escribir, pero no hubo suerte, ¿no? Entonces, es verdad que era un hombre de los estamentos oficiales, un hombre que se manejaba muy bien en ese mundo, y Valle venía de otro, que luego no era tan bohemio como quería ser, porque andaba con su paguita de funcionario, en fin, tenía más sus sofista que el trucos, Papa. claro, tenía Ya, sus trucos. Pero bueno, sí, pertenecía a ese mundo y luego Valle Inclán tenía una cosa, y es que probablemente la época le salvó de matar a alguien, porque era un tipo que tenía la mano floja. Lo que pasa es que no se llevaba espada en aquel O de entonces. que le mataran a él. Pero acabó la policía varias veces arrestado por montar escándalos y, bueno, en fin, hay numerosos casos que se conocen. El más famoso en el que perdió el brazo, ¿verdad? A paraguazos. Sí, además. ¿O cómo que a paraguazos? Bueno, que como no había espadas, se zurraron con un paraguas. Y perdió En el brazo con un el paraguas. café de la montaña, ahí en la Puerta del Sol, pues con Manuel Bueno, que era un amigo suyo, además, se le fue de las manos pasó la la bronca. hoja. El trincherismo este, ¿cómo se llama ahora? Que decimos que está en la crispación, que ya la había entonces. Y, bueno, se le infectó el gemelo, se le clavó el gemelo, se le infectó y le tuvieron que amputar. Además fue una historia, en fin, articulada, porque él llegó, hubo un parte evidentemente de la policía, cuando se lo leyeron para que lo firmara, dijo que él no firmaba esa prosa, que Cervantes se revolvería en su tumba. Y luego dicen que mientras le cortaban el brazo, él andaba fumando y lanzando volutas al aire, es decir, que era un tipo con cierta sangre fría, ¿no? Qué maravilla. Y al día siguiente se encontró con el otro por la calle, le dio un abrazo y le dijo, pelillos a la mar, Pero con un somos solo amigos. brazo, claro. Claro, un solo brazo. Con un solo brazo. efectivamente. Y hubo momentos, volviendo a Valle Inclán Echegaray, y a Echegaray, que se encontraron en diferentes momentos. Por ejemplo, ¿qué pasó con un concurso de cuentos en el cual los dos formaron parte? Esa es la razón de la enemistad, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Sí, ese fue uno de los motivos por los que se enemistaron, porque bueno, al principio un poco no es que se despreciara, pero se ignoraba. Valle Inclán ¿no? le despreciaba. Pero es verdad Claro, que el periódico El Liberal pues, convocaba un concurso de cuentos, ¿no? Y uno de los miembros del jurado era ni más ni menos que Echegaray, ya digo, que era una persona muy respetable y en fin, sus opiniones iban a misa. Y uno de los que se presenta pues es Valle Inclán. Entonces se presenta con su cuentecito y bueno, pues a Echegaray no le parecía que tuviera la calidad literaria importante. El problema no era eso, el problema es que se lo comentó a otros miembros del jurado y hubo un chivatazo. El que le mentidero, dijo, pum, 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 que este pum. te ha vetado y con este no vas a ganar el
premio ni siquiera el ACSI. Y entonces a partir de ahí dijo, ¿cómo que este tío que es un matemático a mí me va a dar lecciones de literatura? A por él. Desde ese momento acudía a las obras teatrales que él representaba. Entonces, las liaba partísimas. Era un troll, lo que llamamos hoy en día un troll. Un troll diferente, efectivamente. Claro, no tenía Twitter ni otras redes sociales, pero iba a trolear a los teatros. Porque él iba allí, se ponía ante el público y decía, sí, el público era podía hablar. Como mosquetero, de los que hemos hablado, pero era pues, eso, para reventarla. Vale, detenido varias veces. ¿Qué le decía? Pues, por ejemplo, es famoso en una obra que había un protagonista masculino que le decía a una mujer pérfida, le decía, eres de seda por fuera, pero de acero por dentro. Y entonces el tío se levantó y dijo, no es una mujer, es un paraguas. Claro, se acabó la obra. La gente muerta de la risa, pataleando, etcétera, etcétera. Valle Inclán era famoso porque en los descansos de las obras le azuzaban para que subiera a criticar al tablao ¿En serio? por ejemplo, al dictador Primo de Rivera. Ah. Y mientras él iba criticando al dictador, iban pasando un sombrero para recaudar dinero y pagarle la fianza. Así que no se tenía que ir Pero una vez salió detenido porque montó un escándalo tremendo en una obra de Benavente de Echegaray, perdón, y cuando salía esposado decía, espose usted a los que aplauden, que son los que se equivocan, ¿no? O sea, que era permanente el troleo que ejercía sobre Echegaray, que a pesar de todo se portó bien con él, dentro de lo que cabe. Se portó bien, fue un caballero, porque es verdad que el acoso y derribo que hizo Valle Inclán fue tremendo. De hecho, le ponen el nombre de una calle, Echegaray, pero no lo ponen a raíz del premio Nobel, sino ya la tenía antes. Eso también le reventaba. Claro, el ego. Y de hecho ahí tenía un amigo, un amigo poeta, que de vez en cuando pues, le mandaba pues, alguna carta, en fin, algún texto, y le fastidiaba tener que poner pues, la calle Echegaray, Nino María Fabra, que era el amigo que, por cierto, es uno de los escritores que se puede considerar como un antecedente de la literatura de ciencia ficción. Bueno, pues cuando mandaba una carta a su amigo Fabra, no quería poner calle Echegaray número tal, así que ponía calle del viejo idiota número tal, y llegaba la carta, porque el viejo idiota ya todo el mundo sabía que era Echegaray. Y el que ceceaba se pasaba por Madrid diciendo qué listos son los carteros de Madrid, que saben quién es el viejo idiota, ¿no? Era un personaje... Pues se quejaba de difundirlo. Claro, pero un personaje tremendo, pero por ejemplo, él hubo un momento que necesitó una transfusión de sangre, se negó a recibir y sangre. Echegaray se presentó a donar sangre para Valle Inclán. Echegaray, con todo lo que le había hecho, con toda su buena voluntad, el hombre seguía queriendo ayudarle. Efectivamente. O sea, me cae mejor. Pues Echegaray, claro, estaba en otro nivel. Él era el representante del teatro institucional, ya tenía todo el éxito que podía tener, entonces era condescendiente con Pero hay que Valle. tener aplomo. Pero tuvo aplomo y fue para pasó? allá. Pues que Valle Inclán dijo que no me pienso hacer una transfusión de la sangre de ese hombre que está llena de gerundios, ¿no? Porque lo consideraba un mal redactor, un mal estilista, ¿no? Un mal prosista, sí. Bueno. Entonces de esas tuvieron un montón de ellas, ¿no? Me encanta que sean capaces de zurrarse, pero con ese arte. Estilo, claro. De hecho, fíjate, tiene otra anécdota, y entonces en las tertulias hablaba de que este Echegaray siempre está escribiendo las mismas obras de teatro, siempre son infidelidades. Dice, seguro que habla de su vida privada. Entonces se le acerca un joven por allá y dice, vaya, usted retire estas palabras porque creo que se está pasando con este hombre. Y dice, no las retiro. Y además, ¿usted quién es? Dice, yo soy el hijo de Echegaray. Y dice, ¿está usted seguro? Porque además ceceaba en la forma de hablar. Que Valle hizo la definición del teatro Echegaray más cruel que se ha hecho jamás, y ha habido algunas que no han sido generosas, porque dijo, a los protagonistas de Echegaray hay que ponerles con el alma partida, una calavera en una mano, una espada en otra y hacer que acaben fatal, ¿no? O sea, esa cosa, porque era siempre esa cosa rimbombante, exagerada, ¿no? Con eso. Y efectivamente el teatro Echegaray era un poco así, sin ser un mal teatro. Que ya lo habéis apuntado y ha salido su nombre. Valle Inclán no solo la tuvo con Echegaray, sino con muchos otros. Entre ellos, también hay próximo al Barrio de las Letras, Jacinto Benavente, que tiene una plaza allí. Era la evolución natural. Es que era la evolución natural de Echegaray, que también premio Nobel, además. También premio Nobel, claro, con lo cual más corvo todavía. La generación de Valle Inclán, todos los modernistas, toda la gente que vino con una forma nueva de escribir, y le daban los se dos la cursis saltaron, para claro. ellos, les daban el premio Nobel. También le zorraba bien. Y él lo ¿no? consideraba injusto, sí. A mí, de todas maneras, la anécdota más bonita de Valle Inclán es la de cuando no me dio, es una manera de hablar, entre Rubén Darío y Unamuno. Unamuno escribió un artículo espantoso sobre Rubén Darío y acabó diciendo que se le veían las plumas de indio al acabar el artículo. Es una cosa terrible, despectiva. Y entonces Rubén Darío, que venía de América y que era un escritor de relumbrón, que traía el modernismo, él escribe un artículo elogiando a Unamuno y al final acaba diciendo, y lo firmo con mi pluma de indio, ¿no? De manera muy elegante. Y entonces un día Unamuno iba endemoniado por la calle y se encuentra con Valle y le dice, pero ve usted cómo ha hablado, me ha devuelto buenas palabras por hablar. Y dice, no se preocupe porque no se van a encontrar mucho cuando se mueran. Y entonces Unamuno se queda así y dice, ¿cómo que no nos vamos a encontrar mucho? Y dice, no, porque usted, que es austero, un hombre ascético, un hombre que pretende ser bueno, se va a morir y va a ir al infierno. Y Rubén Darío, que tiene todos los pecados
del mundo y que se dedica a vivir y a beber y a disfrutar de la vida, es muy bueno en el fondo y entonces al morir se va a ir al cielo, así que no se preocupe nada más porque no se van a ver nunca. Y entonces, claro, Unamuno dijo, pero me acaba de llamar perverso. Y efectivamente, con mucha elegancia, Valle Inclán se metió con él, ¿no? Que lo hacía permanentemente. Que me estoy imaginando que se encontraban por las calles todos unos contra otros, iban dando, que habría bandos también, a lo mejor. Claro. Valle era uno de los grandes modernistas, que eran los nuevos, que eran los que... Y de sus seguidores, Claro, eran maestros directos o indirectos de una generación entera. Entonces, claro, eran conocidos y en aquel entonces es que era un mundo muy diferente al nuestro, o sea, al actual. Era un mundo donde se leía mucha más prensa, curiosamente, a pesar de que había un alfabetismo más alto. Pero había una especie de idea de la autoridad y de la sabiduría que se respetaba muchísimo. Y eran personas muy respetadas, todos ellos, aparte muy competentes. Claro, y se escribía mucho en prensa y era gente con muchas gente muy capaz y muy culta, claro. Os voy a pedir un nombre a cada uno de escritores, hemos hablado de unos cuantos, pero alguno más de este barrio de las letras que fuera especialmente destacable, que recordéis por algo que os llame la atención. ¿Algunos vienen a la mente, si os digo? ¿Otro que no he sido mencionado? Que no he sido mencionado, por ejemplo, Elena Fortún, por ejemplo, que era en fin, muy famosa por la serie de Celia, unas novelitas juveniles, ¿no? Sobre todo para niñas, Cuchifritín, que era el hermano pequeño, ¿no? Si no recuerdo mal. Y que precisamente por ser republicana, de ideas republicanas, pues con la guerra civil, pues al final se tuvo que ir a Buenos Aires, y en fin, tuvo ya toda una vida diferente, se censuraron muchísimo también sus obras, pero ella vivió en la calle Huertas, es importante también tener... Becker también tiene una placa ahora mismo. Bueno, es que Becker se casó además en la iglesia San Bernardo, exacto, que es donde con lo cual enterraron a Lope y donde bautizaron a una Tirso. enorme importancia en el 19 español y tiene una plaquita. La iglesia de San Sebastián. Es San Sebastián, perdón. ¿no? ¿Y alguno más que te venga a la mente? Bueno, yo lo he mencionado ya, a mí me gusta mucho Vélez de Guevara, porque hace quizá la novela más representativa de ese Madrid de las letras, de los mentideros, de los cotilleos, de este chico que lleva un diablo en una botella y lo rescata de alguna manera. Entonces el diablo se lo lleva a ver Madrid y va levantando los tejaditos de las casas y va viendo, pues va haciendo una crítica de toda la hipocresía, de toda la sociedad de la época, que es maravillosa, ¿no? Y que es un antecedente, en mi opinión, de toda la literatura, por ejemplo, de Valle Inclán, posterior, ¿no? Esa crítica de la sociedad española tan ácida. Y él, bueno, pues murió considerando que no tenía tanto éxito como el que merecía, pero escribió 400 obras de teatro, escribió esta novela que luego se con volvió cierto muy éxito, de todas maneras. Es verdad que no fue un superclase, pero claro, pero cuando compites con... Claro, por ejemplo, a mí que me gusta mucho el poeta Francisco de Aldana, ya, pero es que estaba Quevedo, que estaba Góngora, y a Vélez de Guevara le pasa que estaba Lope, que estaba Calderón... Y que Aldana tenía una vida diferente, efectivamente. Ahí estaba que le mataran, pero, en algún lugar del mundo. Así fue. Pero claro, es que había tantas primeras figuras que era difícil destacar. Muchas de ellas hoy están recordadas en la calle de las Huertas, la calle Huertas actual, que es un lugar con mucho bar, con mucha vida, con mucha cafetería. Vamos y venimos, hay un montón de placas, hay citas en el suelo según vas caminando por sus baldosas. Y allí encontramos mencionados a muchos de los autores que hemos nombrado. Por ejemplo, tú lo has dicho, Elena Fortún tiene una placa, y Elena Fortún y Celia ya no es solo cómo ha llegado hasta nuestros días, eso se editó en televisión, se hizo una serie, sino que fue también un personaje un poco revolucionario, Celia, ¿no? Que llamaba a valores que no estaban tan dados en la época a ser reclamados. Al final se convirtió, es cierto, una influencer literaria en este caso. Entonces muchas de las niñas, de las jóvenes, un poco que representaba a Celia, porque Celia llega a escribir creo que unas 24 novelas, o sea, toda una serie, y muchas de ellas ya desde el exilio. Entonces representaba un poco esos valores de la mujer, donde se quería un poco, pues, liberar de todo el encorsetamiento que había en aquella época. Y evidentemente tanto la forma de vestir como la forma de comer, incluso la comida, todo ese tipo de cosas era una influencia directa a través de sus novelas que luego se convierten en novelas gráficas y que luego tiene, pues, todo un éxito dentro de lo que sería el mundo del cómic, que ahora diríamos el mundo del manga. Y eso también llegó a muchísimas personas. ¿Por qué? Porque se visualizaban, no eran personajes solo literarios, sino que tenían una imagen ya estereotipada. Entonces eso influyó, lo cual no gustó mucho a Franco, porque claro, ella vivió durante esa etapa franquista fuera de España, pero sin embargo se seguían leyendo con bastante fruición todo ese tipo de novelas, que luego, por cierto, se han puesto algunas en películas. Es que ya tenía un entorno, una tipología de imagen muy clara, muy avanzada, con lo cual era relativamente sencillo, era muy moderno el concepto. Entonces es verdad que sería el límite fronterizo lo que fue la época dorada del barrio. Es decir, por hablar la época de la primera mitad del siglo, los primeros 30 años del siglo XX, donde es espectacular los enfrentamientos y los cruces que hemos citado, de otro nivel, otra época dorada de la literatura española muy notable.
Y la calle Huertas, esa calle de las Huertas, ha quedado como un recorrido Es que dos histórico, una generaciones, memoria de 98 y todo esto. 27. Claro, es un poco la columna vertebral del barrio, ¿verdad? La que va desde el paseo de los museos hasta arriba, y es verdad que está Y hacia abajo, incrustada de citas, está llena de placas. Y de calles, de cruces Y de que te van calles, recordando. y hacia abajo no hay que olvidar que el Paseo del Prado era desde el siglo XVII, o sea, desde tiempo atrás, el lugar donde donde se iba a pasear, a ver Claro. y a ser visto. O sea, sería el lugar de encuentro habitual del pueblo fuera de lo que era el Retiro, porque el Retiro era zona real, no estaba abierto al público, al pueblo, pero sí el Paseo del Prado, que era donde los caballeros y las damas se veían, que esto toca, claro, el barrio de las letras. Y de hecho, allí había un cementerio, para que hagamos una idea de cómo ha Sí, cambiado claro. esa zona. Estaba la iglesia de San Sebastián, donde prácticamente cualquier persona importante tenía que bautizarse allí o tener el matrimonio, incluso las exequias fúnebres tenían que ser en esa iglesia. Y detrás, lo que actualmente ahora es un herbolario, pues era el cementerio, donde, por cierto, se enterró a Lope de Vega, incluso también a su amante, a Marta de Nevares, y al final todos esos huesos fueron a parar a un osario común. Por lo tanto, a día de hoy se sabe que allí está enterrado, pero no se sabe el lugar exacto, ¿no? Es un poco la maldición que le ocurre a muchos escritores del Siglo de Oro, es lo que le ha pasado también a Calderón de la Barca, donde se sabe que está en la iglesia de los Dolores, pero no se sabe exactamente en qué lugar. Es lo que casi le pasa a Quevedo, que hace poco ya se descubrieron sus restos, se ha demostrado que está en Villanueva de los Infantes. Es lo que le ha pasado pues, a multitud de otros escritores donde, por lo que sea, por una especie de maldición, sus restos desaparecen. Y justo en ese lugar es donde estaban enterrados pues, la gente que había sido bautizada o había recibido los últimos, en fin, la extrema unción, por decirlo así, en esa iglesia. Al convertirlo y al remodelarlo, sobre todo a raíz de la época napoleónica, donde empezaron a hacer plazuelas y reconstruir un poco todo el barrio, pues muchos de esos cementerios se convirtieron pues, en zonas comunes donde los huesos pues, quedaban allí un poco desperdigados. Y esa es un poco la fatalidad que tuvo Lope de Vega, que no ha tenido, por ejemplo, Cervantes, porque Cervantes, es decir, por toda la investigación forense de Francisco Echevarría, por ejemplo, ya se sabe que dentro de los 17 cadáveres que están en el interior del monasterio de las Trinitarias, uno corresponde a Cervantes y otro a Catalina de Salazar, que era su esposa. Y él ha tenido suerte porque por lo menos podemos identificar dónde está el lugar. En el caso de Lope de Vega o ahora mismo, ya te digo, de Calderón de la Barca, pues es más complicado. Claro, por ahí tenemos, como decíamos, multitud de calles referenciadas a escritores, multitud de casas natales, de casas museo. Dime un lugar que te gusta especialmente en el barrio de Letras cuando paseas hoy por allí, por sus calles. A mí me gusta mucho en el barrio de las Letras la Plaza de San Martín. La Plaza de San Martín. Porque allí hay una placa preciosa en la que se dice, más o menos, cito de memoria, en esta plaza hirió de muerte, o sea que lo mató, Francisco de Quevedo a un caballero el día de Jueves Santo de 1611 en defensa del honor de una dama. Y es que cuenta la historia, yo cuando me dicen ¿qué cosas culturales de España? Digo, ¿tú quieres saber lo que es España? Vete a la Plaza de San Martín y lee esa placa. Entonces, él estaba en misa, por lo visto, cuenta la historia, y un hombre abofeteó a una dama, no sé si es su mujer, y el tío lo sacó a empellones de la iglesia, la cosa fue a mayores, sacaron las espadas y allí quedó Pajarito, el que se atrevió a cruzar el filo con Quevedo, ¿no? Y hay esa placa conmemorando. También me gusta mucho la Plaza del Codo. Está bien que se digo, la Plaza del Codo, la calle del como Codo. detalle, es de los pocos asesinatos conmemorados en España. Está bien. Bueno, fue un duelo. Sí, un duelo. Claro. Un acto cultural. Un acto cultural, efectivamente. Un happening, como dicen ahora. Y la calle del Codo, que es una calle donde había muchos duelos también, porque la disposición era perfecta para que no te vieran los alguaciles, ¿no? Y donde pasaba Quevedo, cada vez que pasaba borracho, orinaba allí. Y un vecino le puso una cruz y le puso abajo, donde hay una cruz no se orina. Entonces dice la leyenda que Quevedo escribió, donde se orina no se pone una cruz. Y seguimos hablando de calles donde se cruzaban grandes nombres de la historia de la cultura de España, porque muy cerquita, en el borde del barrio de las Letras, en la calle San Pedro Mártir, se produjo una curiosa confluencia que une el mundo de la pintura con el del cine, porque durante unos meses fueron vecinos, en su número 5, José Isbert y Pablo Ruiz Picasso. Vamos a conocer la historia. 1897. Un joven Picasso llega por primera vez a Madrid para estudiar Bellas Artes y se aloja en este edificio en Lavapiés. Mientras, en otra de las casas de la misma comunidad, un bebé de solo un año crece sin saber que se convertiría en el rostro más entrañable del cine español. Su nombre, Pepe Isbert. Esta placa nos recuerda que el genio del cubismo y uno de nuestros actores más queridos fueron vecinos muchos años antes de convertirse en leyendas de nuestra cultura.
esto es un vecindario donde todos son famosos, se cruzan unos con otros, son vecinos, se llevan mal, si quieren, pero coincidieron muy poco tiempo. La rueda del percebe. Totalmente. No sé si se llegaron a conocer realmente y a entablar una conversación, pero es cierto que son dos iconos de la cultura española de aquel momento, y también es cierto que allí donde iba Picasso dejaba huella. Bueno, que se lo dejó, es lo que hoy llamaríamos un incocupa. ¿En serio? Estuvo 9 meses y se fue sin pagar. ¿Cómo? Sí, en serio. Pero no será porque no tendría posibles. Pues evidentemente, pero cogí y se fue, y si los tenía da igual, se fue sin pagar. Pero alguien puede decir, bueno, no pasa nada porque se dejó todo allí, todo lo que tenía que no le servía para nada, incluyendo varios cuadros, que en un ataque de rabia la casera quemó. ¿Cómo que los quemó? Sí, los destruyó. ¿En serio? En serio. Falta de visión comercial, eso. Efectivamente. Entonces, tirar millones y millones. Desde el más allá creo que se sigue tirando de los pelos. Qué barbaridad. De hecho, allí en el número 5 de la calle San Pedro Mártir hay un mural que recuerda esta estancia de mural de 1981. Totalmente. Vamos a seguir caminando por este barrio de las letras, recomendándoos un lugar que os parezca especialmente, o una historia que os parezca especialmente reseñable de estas calles. Jesús. Hombre, yo te reseño, por ejemplo, la de Espoz y Mina, porque allí había una fonda, una posada, donde recaló no un escritor, bueno, sí, era escritor, no español, en este caso estamos hablando de un italiano, que era Giacomo Casanova. Muy conocido. Sí, el ligón de los ligones. Eso es. Y allí se alojó. Estamos hablando de 1767, o sea, un año después del motín de Esquilache. Le siguen sorprendiendo, ¿no?, cómo va vestida la gente por Madrid, pero lo que le sigue sorprendiendo son las mujeres madrileñas. Y de hecho, donde, bueno, él tiene varios... ¿Qué era su especialidad? Tiene varios... ¿Madrileñas o no? Varios affairs amorosos. Sí. Uno de ellos lo tiene en la calle Desengaño, qué curioso el nombre, ¿no? Con doña Ignacia. Y eso pues le acarrea varios disgustos y varios problemas, porque claro, algunas eran de alta clase, de alta cuna. De hecho, él acaba preso en la cárcel del Buen Retiro, y gracias al conde de Aranda, que le saca y le dice, venga, no lo vuelvas a hacer más porque estás aquí también dejando huella, y no de las mejores. Entonces, bueno, pues ahí se alejó durante un año y medio más o menos que le estuvo pululando por Madrid, haciendo sus negocios. También se le considera que era espía, igual que le pasaba también con Quevedo, y dentro del espionaje, pues no perdía el tiempo pues bebiendo aloja y liándose con alguna que otra madrileña. Que alguna cualidad tendría para ser tan seductor. Sí, hay una cuestión muy curiosa sobre Casanova. Casanova, aparte de un hombre muy educado, diplomático, un tío culto que hablaba varios idiomas, dicen que tenía una costumbre anómala en su época, que le daba un éxito con las mujeres espectacular. Se bañaba. Se bañaba constantemente y olía bien. Entonces, claro, era una anomalía. Ya por contraste, claro. Estructural en su época, no solamente en España, sino en toda Europa. Y entonces, claro, el buen olor de Casanova, esa imagen angelical que proyectaba solo porque olía bien, pues claro, le generaba unos éxitos notables. Una cosa es que le llamó mucho la atención en España era el fandango. Entonces, a él le gustaba mucho el baile, y decía que si tú bailabas un fandango con una mujer, la mujer era ya incapaz de negarte cualquier cosa que la pidieras. Entonces, él tenía si encima te lavabas, ya no te digo, claro, calle redonda tus pies. Tenía buena labia, es verdad que él tenía un currículum de historias y de trapisondas tremendas, y es cierto que eso para las mujeres, pero y también para los hombres, pues era una persona como muy atractiva para charlar, ¿no? Pues como pasaba con el tío del mundo, con Europa entera, era de las cortes, un inteligente, incluso en sus memorias, las memorias yo recomiendo leerlas porque me parecen una preciosidad, una delicia, la cantidad de cosas que él vivió, que presenció, algunas posiblemente inventadas o exageradas, incluso con acontecimientos ufológicos. Llegó a ver también fenómenos extraños que quedan reflejados en sus memorias. Hablando de lugares que quedan reflejados en la historia y en la literatura, el Callejón del Gato es uno de ellos, ahí al lado de la Plaza Santa Ana. Es una zona, bueno, es una zona fronteriza con lo que sería el barrio. A mí me gusta mucho, porque primero porque se conserva, o que es diferente, porque el negocio que había es distinto, pero el lugar en el que está colocado y el ambiente madrileño actual evoca muy bien el pasado. Es una zona estupenda, una zona muy turística, y efectivamente eso aparece en Luces de Bohemia, y entonces claro, ahí nace el esperpento y toda la deformación de la imagen, que por cierto, el nombre deriva de un poeta poco conocido, Álvarez Gato, que a veces se podría confundir porque los gatos son los madrileños, pero en este concreto es un apellido, que yo creo que tiene una placa, me parece que tiene una placa Álvarez Gato en la zona. No, solo es el nombre de la calle, que pone luego poeta de esa época, y luego donde tiene una placa es porque se hace la ruta de más estrella, que tiene que ver con Luces de Bohemia, toda la obra, sí, con Valle Inclán. Y el escritor más conocido de este barrio de letras, ya lo hemos dicho, que es Cervantes, que tiene una estatua cerca, frente al Congreso de los Diputados, que tiene truco. Frente al Congreso de los Diputados hay una estatua, también hay otra estatua preciosa en Valladolid, donde también vivió, que por cierto se conserva allí la casa, que es una preciosidad, con historias un poco turbias, porque Cervantes fue siempre un hombre así, bravo, ¿no? de
de pronto fuerte. Y esta estatua que está enfrente del Congreso de los Diputados tiene a sus pies efectivamente una cápsula del tiempo que veremos qué contiene cuando se abra, ¿no? Pero está a los pies del español, con permiso de unos cuantos otros, porque hemos tenido figuras de gran importancia mundial, el español más universal, ¿no? Bueno, yo creo que nos está quedando un programa divertido, entretenido, un poco caótico en su punto justo. No llegamos a ser, y entro en la parte de expresiones populares, en este caso relacionadas de una manera u otra con el teatro, la casa de Tócame Roque, no llegamos a ese punto. No, no, la verdad es que no. La casa de Tócame Roque, que se hizo popularísimo en el siglo XIX, a ver, era una corrada de viviendas donde vivían 72 familias con todo lo que eso significaba en el siglo XIX. Eran broncas, líos, discusiones y peleas constantes. Entonces llegó un momento en que esa casa, bueno, pues hay una herencia sobre la propiedad, entonces todos vecinos vivían de alquiler. Entonces se plantea la necesidad, dado el mal estado, de derribarla. Y los vecinos se atrincheraron, es decir, se atrincheraron literalmente en la casa para evitar su derribo, con gran éxito popular en todo el barrio y en todo Madrid, que defendía aquello a muerte. Pero los dos herederos de la propiedad se pelearon entre ellos. Y al pelearse, pues bueno, pues fue un juicio larguísimo, porque se peleaban sobre a quién le correspondía la herencia. Entonces se decía que en los juicios decían, tócame a mí, no, que tócame a mí. Entonces, bueno, esto va pasando, pasa a la literatura, pasa al teléfono cacharrado, pum, pum, pum. Exacto. Y de hecho incluso aparece un tiempo atrás, porque aparece ya la denominación en Napoleón y Chamartín, que lo escribe Galdós, ya habla de la casa de Tócame Roque, pero no reconoce cuál es el origen de la leyenda, del mito, de dónde viene, que parece que viene de esto, del enfrentamiento sobre la propiedad de la corrala. Si hacemos programas, ¿nos desearías mucha mierda? Por supuesto. ¿Siguientes? Por supuesto que tengáis mucha mierda. ¿Y de dónde viene lo de mucha mierda? Pues mucha mierda viene... Primero, de la costumbre, yo creo que europea, de que celebrar, o proponer buena suerte a alguien da mala suerte. Claro, ¿no? pero que te digan mucha mierda para darte buena suerte. Los italianos tienen su invoca al lupo, los ingleses tienen el break a leg, ¿verdad? Rompete una pierna. Nosotros decimos mucha mierda porque la cantidad de excrementos y mezclados con el barro, además, por el estado de las calzadas que se formaban en la puerta del teatro, eran representativos del éxito que había tenido una obra. Ah, sí, iba mucha gente, como iba la gente en caballos, claro. en coches de caballos. Los caballos pues hacían allí sus asuntos y además había barro y demás, pues se creaba un ambiente delicadísimo como el aroma que desprendía Casanova, y entonces el tener mucha mierda en la puerta del teatro significaba tener mucho éxito, y por lo tanto se deseaban suerte con esta expresión. No me está sonando muy atractivo el panorama que me describes, ¿eh? No es muy atractivo, pero es que estamos en fin, en el Madrid de la Guabá y esas cosas, claro, o sea, que Europa era así. ¿Sabes? Si hacemos muchos programas, mucha mierda, y si terminamos el programa hacemos mutis por el foro. Hombre, creo que sería lo adecuado, ¿no? Y más hablando de lo que estamos hablando, que es del mundo del teatro y del barrio de las letras. Hacer mutis parece que es callarte, pero sin embargo hacer mutis por el foro es lo que hacían los actores cuando su papel ya había terminado, entonces iban por la parte trasera del escenario, justo tapado por el telón, y ahí desaparecían de escena. Entonces, una vez que desaparecían, es hacer mutis por el foro, porque el foro era la parte que tú ya no veías, por lo menos el público no veía. Así que es una expresión totalmente teatral y que viene del siglo XVI. Son multitud de expresiones y de dichos que han pasado de las letras a nuestro uso popular, que a lo mejor no somos tan conscientes porque no nos acordamos tanto de las historias que guardan lugares como el barrio de las letras. Claro, es que de la literatura vienen muchas expresiones, sobre todo en aquella época del teatro, que era, pues poner una comparación, pues por las grandes plataformas, ¿no? de hoy en día, ¿no? Donde la gente se entretenía todos los días, entonces ir al teatro era un elemento fundamental de la vida. ¿Era eso o era una ejecución? Pero como las ejecuciones eran de tarde en tarde, pues iban al teatro. Y luego ahí surgen muchas supersticiones también, porque aparte de decir mucha mierda, es lo del color amarillo, ¿no? En fin. Que no se usa en el teatro. Relativo a Molière, que estaba representando el enfermo imaginario, a quien se le ocurre en ese momento, pues le da un patapus y muere con un camisón amarillo, dicen. Entonces, a partir de ahí surge también el mal fario que tiene el amarillo. Bueno, pues vamos a hacer un par de cosas, que es lo primero, voy a dejar la pluma en su tintero, y lo segundo, para agradecerte tu asistencia y tu regalo, te vamos a hacer un regalo de vuelta, Carlos. Mira, es la nariz, un hombre nariz pegado de boca, para que sostengas una nariz las gafas. Superlativa. Para que sostengas las gafas, es un portagafas. Sayón y escriba. No te quejarás, ¿eh? Pues las uso un poco las gafas, así que las es un regalo de narices. Es una preciosidad, una preciosidad. Además me alegro que me lo regaléis porque yo soy más del bando de Quevedo. ¿Ah, sí? Así que sí. Pues mira, Miguel Salas, te va a gustar la cita final del programa. Gracias por acompañarnos y gracias por enseñarnos todo esto. Un placer, encantado de estar aquí. Gracias, Jesús Callejo. Un placer. Y gracias, Carlos Canales, por acompañarnos. Cada día aprendemos algo nuevo aquí en el Cuarto de Maravillas, y te va a gustar la cita final porque es precisamente de tu querido Quevedo, que dice que el que pasa el tiempo arrepintiéndose del pasado pierde el presente y arriesga el futuro.
Seguimos disfrutando aquí en nuestro Cuarto de Maravillas. Hasta el próximo programa y gracias por acompañarnos, mosqueteros.